Silencio, por favor, colóquense de pie, por favor. De pie, por favor. Todos de pie por allá atrás, por favor. Vamos a comenzar. Por allá atrás van a estar en la clase. Se van a estar en la clase, colóquense de pie, si no, por favor, mejor sálganse a otro sitio para estudiar, en otro lado. Por acá, ¿por qué no se pararon? ¿Algún problema? Colócate de pie. Rápido, 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 perfecto, ya no hay nadie sentado. Uy, qué cosa, pararse, Dios mío, pararse, ay, qué pereza. Dios mío, esto es indispensable para la salud de ustedes. Colóquense sentados otra vez y vamos a comenzar. Ahorita hacemos la pausa activa a la mitad, ahorita solo quería que se pararan. Muy bien, les cuento que pues ya están hechos los análisis de las pruebas que hicimos con la mayoría de ustedes. Sin embargo, todavía no tengo claro cómo vamos a presentar esos resultados. Tengo que hablar con el doctor Quintero para definir como la forma, debido a que pues tengo algunas ideas, pero debo consultarlas primero antes de ver cómo manejamos esa información. Pero ya está esa información lista. Ahorita vamos como a centrar un poco lo que tiene que ver con la anemia y el ejercicio. Vamos a hacer un recorderis rápido de la importancia del hierro para la oxigenación, que ustedes ya con seguridad lo han visto con todas estas semanas que han hablado del tema, pero voy a priorizar algunas cosas. Vamos a hablar de cómo los síntomas de la anemia tienen que ver con la actividad física y el ejercicio. También hay unos factores intrínsecos pues del ejercicio que pueden contribuir a un estado de anemia. Ver algunos aspectos de qué tanto es relevante la anemia en el deporte, aspectos de la prevención, de suplementar o no a los deportistas con hierro, problemas con la sobredosificación, cambios hematológicos y los que tienen que ver con el hierro cuando una persona entrena físicamente, y 2 palabras de dopaje. Muy bien, solo un recorderio pequeñito. Imagínense lo importante que es para el ejercicio el transporte de oxígeno, como lo vimos la vez pasada. Ejercicio tiene que ver con vías energéticas, porque nosotros nos movemos gracias a que podemos transformar esa energía de los alimentos en compuestos que dan más fácilmente la energía, como el ATP, y a nivel muscular eso es lo que hace mover al músculo, el ATP, que transforma o modifica la molécula de miosina para que se efectúe su pliegue, y eso genera la contracción muscular. Entonces todo lo que tiene que ver con el transporte del oxígeno, con la energía, pues tiene que ver directamente con el desempeño físico y tiene que ver directamente con moverse, con actividad física, ejercicio, deporte, cualquiera de las 3 ramas que podamos ver tiene que ver. Entonces, un recorderis rápido. Ese hierro que tiene que ver con el transporte del oxígeno está principalmente en la hemoglobina, 70-80% está en la hemoglobina, y es tan importante es porque gracias a esa molécula se puede fijar el oxígeno. Si no, pues tendría que ir en el plasma disuelto, y resulta que no es tan eficiente el plasma disuelto. O sea, uno le puede meter presión al plasma y ahí van partículas de oxígeno dentro de la sangre sueltas, pero la gran mayoría van fijadas a la hemoglobina, y esa fijación es 65 veces más o menos la capacidad de fijación de ese oxígeno, a diferencia de estar disuelto en el plasma. O sea, es indispensable para el transporte del oxígeno.
El 12% de ese hierro está en la mioglobina, que es vital para los procesos oxigenativos en el músculo. Me explico, esa molécula que es parecida digamos que a la unión que tiene con la hemoglobina, pero no tiene 4 cadenas sino una solita. Esa molécula coge el oxígeno y lo tiene almacenado en el músculo para estarlo dando cuando haya deficiencia. O sea, digamos que esa es como un depósito rápido y fácil dentro del músculo, que es donde se necesita o donde esté la energía, pero aquí generalmente pues la mioglobina está dentro del músculo y es lo que le da el color rojo a la carne, y es característico de las fibras lentas, o de las fibras que utilizan mucho el oxígeno. No sé si ustedes ya vieron algo de la histología del músculo, de los tipos de fibras que hay. Perfecto. Entonces esto es lo que le da el característico color rojo a las fibras rojas, que son las tipo 1, que son las que pueden resistir a la fatiga más y tienen una capacidad de contracción que se puede sostener en el tiempo. Importantísimo esas fibras, por ejemplo, cuando uno va a hacer un trabajo de ejercicio de larga duración. Por ejemplo, ¿cuáles músculos creen que tienen que estar ejercitándose todo el tiempo? ¿Los qué? Por ejemplo, los elevadores del raquis, porque tienen que estar con la postura, y en general todos los músculos postulares tienen que tener mucha más cantidad de fibras lentas, porque tienen que estar contraídos tiempos y tiempos y tiempos y tiempos y tiempos, y entonces la relación con el oxígeno es grandísima. Cuando uno camina, si la velocidad de caminata es lenta, el cuerpo sabe que debe utilizar fibras tipo 1 principalmente, ¿sí?, en todos esos músculos que tienen relación. Cuando va aumentando la intensidad del ejercicio, se van reclutando primero más fibras lentas, y llega un momento en que tiene que empezar a reclutar fibras rápidas para poder poder ir acorde a las exigencias que le estamos pidiendo a ese sistema osteomuscular. Muy bien, y la otra forma es ya con proteínas de depósito, hemosiderina principalmente en el hígado, y la ferritina. La ferritina tiene posiciones también en los tejidos, pero también está en el plasma, y como vamos a ver, nos va a servir mucho para ver depósitos de hierro en el organismo. Recordemos esto, que con seguridad ustedes lo han visto mucho, pero aquí pues como todo lo hago en el enfoque al ejercicio. Fíjense la curva de asociación de la hemoglobina, que es una molécula que, como vimos, tiene 4 moléculas, y eso hace que su estructura cambie a medida que va poniéndose o que va fijando el oxígeno. Ese cambio estructural pues hace que también fisiológicamente, o sus características para captar ese oxígeno, cambien a medida que se va saturando la molécula. Aquí es importantísimo, es porque en el pulmón, con las presiones que tenemos, prácticamente se satura toda la molécula. Pero cuando ya estamos en el tejido, cuando las presiones bajas, ella puede cederlo más fácilmente. Y tiene una característica, como vimos cuando hay acidosis, por ejemplo, esta curva se desplaza hacia la derecha. Entonces cuando el músculo ya está, por ejemplo, en un ejercicio fuerte, como veíamos que está produciendo más protones, y que estamos en un ambiente más acidótico y que el músculo está tratando de sacar esos protones por todo lado, ahí en ese momento, esa curva, cuando la sangre va pasando por esos capilares que están llevando protones, pues esto también se va a la derecha, y entonces es capaz de ceder más oxígeno a ese tejido que está en acidosis, y eso lo utilizamos pues también en el ejercicio. La mioglobina, fíjense, ella es una molécula que ya no tiene las 4 cadenas, pero fíjense cómo con poquitas presión se satura más rápidamente y más fuertemente, pero queda la partícula del oxígeno también más fija a la molécula. Entonces eso tiene ventajas, porque
con poca presión del capilar se llena completamente la molécula de oxígeno, y cuando hay procesos de hipoxia, de acidosis en el músculo, que baja tanto la presión de oxígeno porque estamos utilizando el oxígeno para la producción de energía, pues ahí es en ese momento donde va a poder ceder ese oxígeno a esa máquina funcionante para la producción pues de energía. Muy bien, ¿qué pasará si una persona con anemia hace ejercicio? ¿Qué se les ocurre? Se fatiga rápido. ¿Por qué? No está teniendo, no hay buen hierro, ¿cierto? Al haber no hierro, o va a estar muy bajo la hemoglobina, el hematocrito, ¿sí? Pues no estamos dando los suministros de oxígeno a esa máquina que está pidiendo oxígeno para la producción de energía, ¿sí? Y entonces llegamos a la fatiga mucho más rápidamente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo bueno, ahí ya está medio en la gráfica, pero a eso voy, ¿sí? Una de las cosas como más detectamos, o que más detecto yo, por ejemplo, la anemia en el ejercicio, es que en el consultorio generalmente a todos les hago una prueba de ejercicio pequeñita, en una bicicleta. Tengo una bicicleta ergométrica, ¿sí? Que tiene una característica especial, y es que me puede registrar fácilmente, o no fácilmente, sino de una forma exacta, la resistencia que yo le coloco al individuo. O sea, en alguna bicicleta de un gimnasio cualquiera uno le pone más fuerte, va moviendo una perilla y lo pone más fuerte o más débil. Acá lo único de diferencia en unas bicicletas más especializadas es que yo le puedo poner exactamente, por decir algo, en vatios, la cantidad de resistencia que yo le estoy colocando. Entonces no le estoy colocando 2 vuelticas, sino 100 vatios, o 75 vatios, o 50 vatios, o 60, o 60.5, es decir, muy exacto. A todos les hago una pruebita submáxima, muy rápida, 6 minutos de ejercicio no más, pero que me permite ver cómo se comportan las variables fisiológicas del individuo. Esa es una de las cosas que tiene la medicina del deporte, que hasta ahora está metiéndose dentro de la clínica normal, y es que, a diferencia de la medicina normal, no solo vemos a la persona quieta. Ustedes, por ejemplo, la mayoría de las veces ven frecuencia cardíaca, pero en reposo, tensión arterial en reposo, todo quietico, ¿sí? Ahí lo único es que yo empiezo a moverlo, y entonces empiezo a examinarlo en movimiento, que eso pues tiene riquezas, porque al fin y al cabo la gente se está moviendo todo el tiempo. Pero es la forma más fácil con la que yo puedo hacer. Entonces, si a un individuo normal, por ejemplo, que tiene pues una condición física promedio, pero yo le hago una pruebita, ¿sí? Y él está anémico, él, para poder suplir la energía que yo le estoy poniendo a la resistencia, ¿qué tiene que hacer el corazón? Latir más rápidamente. Entonces para un mismo ejercicio la frecuencia cardíaca se me dispara, y fuera de eso llego más rápidamente a la fatiga. Tal vez es la forma como yo he detectado más anemia en mi práctica, y es cuando veo que esa frecuencia cardíaca como que se dispara más de lo acostumbrado para ese tipo de pruebas, y ahí yo pues entonces pues uno otras cosas clínicas, y si es necesario pues le pido hemoglobina, hematocrito, y así sabemos cómo está todo. Acá simplemente lo saqué de un estudio de investigación de hace mucho tiempo, donde ponían a hombres y a mujeres, hemoglobinas 14, 13, 9 mujeres. No me traje todos los datos para que didácticamente fuera más fácil, pero fíjense cómo una persona, un hombre en promedio, a ese ejercicio que les colocaron, que fue precisamente en una bicicleta ergométrica, la mayoría de los hombres llegaban a 120 latidos por minuto en ese mismo ejercicio. En ese experimento en promedio llegaron las mujeres a 142, mientras que en una persona anémica 155, ya encaramado. Esto era, es que no traje todos los datos de hombres y mujeres, son los de hombres, 155, para que vieran la comparación con 119.
Y aquí en este ejercicio lo interesante era que ponían a personas anémicas y les ponían tratamiento con hierro y veían si eso mejoraba. Y efectivamente, después del tratamiento con hierro, que subió la hemoglobina, otra vez la frecuencia cardíaca se reguló, ¿sí?, comparado contra el placebo, donde pues evidentemente no hubo una recuperación porque estaba todavía el problema. Entonces, los síntomas, pues los que ustedes ya conocen y ya han visto. Entonces, si no hay buen oxígeno, está todo más lento, hay pérdida del apetito, palidez, llagas en lengua, uñas quebradizas, dolor de cabeza frontal, mareo y fatiga con bajos niveles de ejercicio. Hay un término que se llama así, se consigue en la literatura así, es anemia del deportista. Mucho tiempo se pensó que el ejercicio en sí producía anemia. ¿Y por qué se pensó? Porque es normal ver que a una persona pre-entrenamiento, está por ejemplo cualquiera de ustedes que no esté entrenando y le hago una hemoglobina, un hematocrito, y me da más o menos que el plasma son el 55%, la parte de células más o menos al 1%, y una hemoglobina de 15 con un hematocrito de 45. Y los coloco a entrenar, y a 5 días después de un entrenamiento cardiovascular, se observa esto. Plasma aumenta, leucocitos, plaquetas menos de 1% y hemoglobina baja a 13 gramos y a un hematocrito de 38. Y eso también se ve en algunos deportistas de resistencia, sobre todo de resistencia. Entonces dijeron, uy, el ejercicio produce anemia. Es difícil, uno dice, ¿cómo así que uno entrenando se va a volver anémico? No tendría sentido, porque lo lógico es que el cuerpo más bien aumente y esté haciendo un estímulo para mejorar todas las condiciones derivadas del oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos a ver un poco más en detalle, pero acá el secreto está en el plasma. Es uno de los cambios más rápidos que se obtienen con ejercicio. Si ustedes, como les digo, los pongo en 5 días a hacer el ejercicio y les miro el volumen sanguíneo, ustedes aumentan el volumen sanguíneo en forma rápidamente, 5 o 6 días, son cambios muy rápidos. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tiene de llenar todos esos capilares que están en funcionamiento y así de llevar más oxígeno a más lugares. Ahora, han investigado mucho esto porque dijeron, caramba, pero ¿será que sí produce anemia o será que no produce anemia? Porque ¿por qué los de resistencia tienen de todas maneras niveles un poco más bajos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Si hay problemas o no? Se ha visto que con ejercicio intenso hay más pérdidas de hierro, por ejemplo, en sudor. Entonces personas, sobre todo deportistas de resistencia, de carreras de largo aliento, tienen mayores pérdidas de hierro en sudor. Hay pérdidas de hemoglobina en orina por destrucción de glóbulos rojos, por aumentos de la temperatura corporal, por aumentos de la actividad del vaso y en la circulación, y por hemólisis por trauma en los pies con la superficie del suelo al correr. Entonces, ¿qué se ha visto? Uno, como ese deportista se está ejercitando frecuentemente y está haciendo un aumento de su frecuencia cardíaca y de su gasto cardíaco, hace que la circulación por el vaso y por todos los sistemas que tiene el organismo de ir, hemolizando los glóbulos rojos viejos, y una de las formas como tienen de estar limpiando y estar acabando con los glóbulos rojos para la renovación, pues todos estos sistemas pueden estar un poco aumentados en el deportista. Y otra cosa muy interesante que se han hecho bastantes estudios, y es que cuando uno va corriendo, el corredor va corriendo, hay un trauma sobre el talón y se espichan los glóbulos rojos allá en los capilares del talón, ¿sí? Y produce hemólisis. Entonces estos son factores que hacen que se estén rompiendo glóbulos rojos, y al estar rompiéndose glóbulos rojos, pues eso está pasando.
También se han descrito sangrados gastrointestinales en deportistas y son frecuentes. ¿Por qué creen que pueden ser esos sangrados gastrointestinales? ¿Qué se les ocurre? ¿Por golpe, por trauma? No. Esa es más difícil la respuesta porque tendría que ser un poquito más de fisiología del ejercicio, pero bueno, ahí está, yo lo puse ahí. Una de las cosas, consumo de AINES. ¿Ustedes ya han visto algo de fármaco? ¿No? ¿Algo? AINES es antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Dentro de los cuales está la aspirina y todos los derivados, ibuprofeno, diclofenaco, que son antiinflamatorios y antiinflamatorios que no son esteroides, se llaman así, o sea que no son corticoides, que son de uso muy frecuente en deporte, muchísimo se usan, ¿no? Dicho, cualquier cosa, cualquier lesión, cualquier dolor, el deportista abusa muchas veces de este tipo de fármacos, y son fármacos que producen sangrado digestivo, sangrado en el estómago, sangrado digestivo. Esa es una de las cosas con las que se ha relacionado. Y con la fisiología es que cuando yo hago ejercicio hay una regulación en el sistema circulatorio para mandar la sangre a donde se necesita, ¿sí? ¿Y dónde se necesita? En toda la zona de los músculos y en toda la zona que se está ejercitando, en el corazón. Si estoy con sonido, pero en el corazón, y se descuidan las zonas que no están haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con todo el lecho esplénico, con toda la parte de las vísceras, con todo esto? En ejercicio está en vasoconstricción. Toda esa parte está con vasoconstricción. No hace que la sangre gire allá a todos, que circule por toda la parte del sistema gastrointestinal, y eso entonces pone un poco en riesgo la nutrición adecuada de toda esa zona y puede generar isquemia y puede generar erosión, puede generar sangrado, ¿sí? Y esa es otra de las causas que está bien descrita en deporte. Entonces todas estas cosas pueden estar contribuyendo. Sin embargo, por más de que eso ahí tiene un sustento en muchos trabajos, definitivamente de todas maneras pasa como en la población general. El mayor déficit de hierro se da de todas maneras es en las mujeres por la menstruación, por estar pues por su sangrado menstrual. Ahí es donde más de todas maneras se pierde, ¿no? Entonces les muestro pues esa evidencia, que en algunos es más, que en algunos es menos, pero que estamos pues en esto. Y aquí en los países están las pérdidas en microgramos por kilo por día de hierro. Fíjense que en hombres y mujeres posmenopáusicas, y aquí en mujeres. Entonces todo esto más oscuro, y por eso está más grande el pie, porque son 20 microgramos por kilo de pérdidas diarias en mujeres. Lo da sobre todo la menstruación. También entonces tenemos sangrado intestinal, en pérdidas en orina, en piel, pero acá de todas maneras quiero hacer el énfasis de que a pesar de que eso está escrito en deporte, lo que más nos lleva a la producción de anemia ferropénica es definitivamente el sangrado menstrual o cualquier otro tipo de sangrado, que es lo que más genera esa pérdida en microgramos. Muy bien, ahora sí colóquense de pie. Ay, qué jartera, la verdad es que no son muchas clases, tengo que estar con ustedes un ratico. Arriba, arriba. Los de atrás se dieron cuenta que estaban en clase, por ahí algunos como que, uy, ¿qué pasó? Arriba, arriba, por favor, todos. Los que no estén interesados en la clase pueden salirse, que yo no, aquí no hay restricciones de absolutamente nada. Muy bien, vamos a colocar otra vez, a estirar, vamos a tocar la punta del techo. Estiren, colóquense en la punta de los pies, bien en la punta de los pies, y vamos a hacer 10 veces. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Muy bien, ahora se van a colocar con las piernas a la distancia de los hombros, más o menos, y háganse un poquito como que no les vaya a obstruir la silla, que nos vamos como a ir sentando un poquito. Entonces, hacemos una leve inclinación y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, bajamos más. 1, 2, 3, 4, 5, bajamos más. 1, 2, 3, 4, 5, bajamos más. 1, 2, 3, 4, 5, nos devolvemos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, poquito. 1, 2, 3, 4, 5, un poquito, ya casi estirados, pero todavía no. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. No más. Ese ejercicio, ¿qué hicimos ahí? Pierna. ¿Qué músculos es este? Principalmente es un trabajo para cuádriceps, aunque también intervienen otros trabajos, otros músculos, perdón. Es un trabajo isométrico. ¿Vieron algo ya de isométrico? Isométrico quiere decir igual distancia, ¿sí? Y aquí habla sobre la distancia entre los dos puntos de inserción del músculo. Entonces, estamos haciendo fuerza sin estar ni acercando ni alejando los dos puntos de inserción. Ese solo ejercicio, por ejemplo, puede hacer que una persona de edad se reincorpore mejor de una silla, ¿sí? Muchos de nuestros abuelos, y de pronto, bueno, padres no creo que están muy jóvenes ustedes, la mayoría de abuelos o muchos de sus abuelos no se pueden incorporar bien de una silla, ya necesita que le ayuden para incorporarse bien de esa silla, y eso no es viejera, eso es debilidad muscular. Y ejercicios como estos les logran modificar su estilo de vida y modificar su condición de vida por solo hacer esto 2 veces a la semana, y en la medida que vayan mejorando, irles aumentando o incrementando en el tiempo. Muy bien.